Bien, ahora sí vamos a entrar a la parte de adición y sustracción de polinomios. Nos dan esta propuesta de ejercicio donde dice sumar a 3x al cuadrado más 4xy menos 6, sumarlo con este trinomio que es x al cuadrado menos 3xy más 4y. Entonces, para sumar dos polinomios, lo primero que hacemos es copiar uno a continuación del otro. Entonces, vamos a escribir, cuando el marcador escriba, vamos a escribir 3x al cuadrado más 4xy menos 6, he reescrito el primer trinomio, y dice sumar, entonces más, ¿cierto? Como dice sumar, entonces pues pongo el signo más. El segundo polinomio, como está, en este caso también es un trinomio, x a la 2 menos 3xy más 4y. Bien, entonces he escrito un trinomio a continuación del otro, poniendo entre los dos el signo más porque estamos efectuando una suma. Y ahora no nos queda más que simplificar esta nueva expresión algebraica, simplificarla buscando términos semejantes. Entonces, tenemos que 3x al cuadrado es término semejante con x al cuadrado, ¿cierto? El coeficiente de x al cuadrado es 1. Siempre el coeficiente en un término donde no aparezca coeficiente es porque ese coeficiente es 1. Entonces, 3x al cuadrado más x al cuadrado nos va a dar 4 veces x al cuadrado y ya salí de estos dos términos. Acostumbro a tacharlos para que ya no los tenga en cuenta y pueda seguir con el trabajo. Tengo positivo 4xy con negativo 3xy. A 4xy le quito 3xy, pues voy a obtener una vez xy. Recordemos que el 4 es positivo y el 3 es negativo, entonces me va a dar positivo. Podría escribir 1xy, pero no se acostumbra, entonces escribe xy. Pero no podemos olvidar que el coeficiente es 1 y que los exponentes tanto de x como de y también son 1. Nos queda el negativo 6, que es el término independiente, y más 4y. Como este 4y tiene una parte literal y el 6 no la tiene, entonces no los puedo sumar. Entonces los reescribo como están, con su signo y todo. Este término es positivo, coeficiente 4, parte literal y, exponente de la parte literal 1. Entonces más 4y menos 6. Podría haber escrito menos 6 más 4y, claro, pero quise escribirlo de tal manera que quedara organizado. Nos quedó organizado este polinomio de 4 términos en orden descendente con respecto a x. Porque tenemos x al cuadrado, x sin x y sin x y el término independiente al final. Esta organización por lo general se da por costumbre, por acuerdos matemáticos, no porque tenga que ser así. Podría haber escrito primero menos 6 y luego el más 4y, igual estaba haciendo la simplificación correcta de esta expresión algebraica. Bien, entonces ahora el siguiente ejercicio que nos proponen es a este trinomio restarle este polinomio. A 5x a la 4 menos 6xy a la 2 más 4 restarle 3x a la 4 menos 7xy a la 2 menos 6y menos 3. Entonces ahí lo que tenemos que hacer nuevamente es reescribir los dos polinomios, pero como es una resta, en medio de los dos vamos a poner el signo menos. Entonces, a 5x a la 4 menos 6xy a la 2 más 4, tengo que restarle a este trinomio, tengo que restarle todo este polinomio, no solamente el primer término. Tengo que restarle todo el polinomio, entonces tengo que escribirlo entre paréntesis para que se evidencie que voy a restarle todo el polinomio. 3x a la 4 menos 7xy a la 2 menos 6y menos 3.
Muy bien. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora de números enteros, de números racionales e irracionales, se aplica a las operaciones con polinomios. Entonces, primero lo que tengo que hacer es romper paréntesis, ¿cierto? Por jerarquía de las operaciones. Entonces voy a reescribir la primera parte de esta expresión algebraica. 5x a la 4 menos 6xy a la 2 más 4 menos el 3, originalmente el primer término del sustraendo, ¿cierto? Siempre en una resta el término al que, en este caso el polinomio que le voy a quitar se llama minuendo y el polinomio que voy a quitar de ahí se llama sustraendo y la respuesta será diferencia. Entonces veamos que el primer término del sustraendo es positivo, ¿cierto? Si no escribimos el signo es porque es positivo. Bien, entonces el negativo o el opuesto de un número positivo, pues el opuesto será negativo, ¿cierto? Menos 3x a la 4. Este negativo afecta todo lo que esté dentro del paréntesis. Entonces el opuesto del opuesto de 7 pues será más 7. X y a la 2. Vamos a resaltar los signos. Ahora el opuesto del opuesto de 6y pues será más 6y. Y el opuesto del opuesto de 3, pues es más 3. O positivo 3. Y ya hemos roto paréntesis y ya el paréntesis nos sobra. Bien, pues ya hemos obtenido nosotros una expresión algebraica donde lo que hay que hacer, como en la suma, es simplificar términos. Entonces, para hacer la resta entre dos polinomios, lo que tenemos que hacer es reescribir el minuendo y poner signo negativo entre los dos porque es una resta, una sustracción, y entre paréntesis poner el sustraendo. Después, este signo menos va a afectar a cada uno de los signos de cada término, ¿cierto? Y como es el opuesto, entonces el opuesto de un positivo será negativo, el opuesto de un negativo será positivo y así sucesivamente. Y el siguiente paso es simplificar la expresión algebraica. Bien, entonces ahora vamos a simplificar términos semejantes, que es el último paso para terminar la resta. Entonces, tenemos 5x a la 4, positivo 5x a la 4. El término semejante será otro término que también tenga solo x a la 4 en su parte literal. En este caso es menos 3x a la 4. Bien, como vimos en los números enteros, si tengo 5x a la 4 positivo y negativo 3x a la 4, entonces se restan porque tienen distinto signo. El valor absoluto de 5 es mayor que el valor absoluto de menos 3, por lo tanto la respuesta va a ser positiva. Y tengo que a 5 le quito 3, 2x a la 4. Y ya salí de estos dos términos. Ahora, negativo 6xy a la 2, el término semejante es positivo, positivo 7xy a la 2. Tienen que tener exactamente la misma parte literal. Otra vez, como 7xy a la 2 es positivo y 6xy a la 2 es negativo, se restan. Entonces, a 7 le quito 6, me va a dar 1 positivo más 1 una vez x y a la 2, ¿cierto? El coeficiente es 1, pero repito, no se escribe por un acuerdo que ya hay de notación. Bien, nos quedan 1, 2 y 3 términos. Veamos que estos dos términos son términos independientes, ¿cierto? No tienen ninguna variable, entonces los puedo sumar y este término me quedó solo. Entonces lo voy a reescribir. Como es positivo, lo voy a reescribir más 6y y 4 más 3, pues 7, más 7. ¿Por qué se suman si estoy restando? En este paso, en el que escribo la resta y escribo
el sustrayendo entre el paréntesis, y de ahí en adelante este signo menos afectó ya a todos los signos que estaban dentro del paréntesis. Entonces ya tengo en cuenta en este punto, ya me olvido de lo que hay arriba, y en este punto empiezo a trabajar con esta expresión. Si los dos son positivos, pues los sumo, igual que en los números enteros. Si las dos expresiones tienen el mismo signo, se suman. Si los dos son negativos, se suman. Y si tienen distinto signo, se restan y se deja el signo del que tiene el mayor valor absoluto de su coeficiente. ¿Listo? Entonces obtuvimos de esa resta este polinomio que tiene 4 términos. Bien, el punto 1 fue el ejercicio que resolvimos ahorita, que no lo borré para que veamos la diferencia en el enunciado. El procedimiento es similar, pero es importante ver la diferencia en el enunciado. El punto 1 dice, este trinomio, réstele este trinomio. Entonces, como vimos anteriormente, copiamos este trinomio, escribimos menos y entre paréntesis ponemos el siguiente polinomio. Mientras que el que vamos a resolver ahorita dice restar este binomio de este trinomio. ¿Quién es el minuendo y quién es el sustraendo en este ejercicio? Si dice restarle esto de esto, o podría decir a esto, quiere decir que este trinomio es el minuendo, o sea, es el que debo escribir de primeras. Y a esto le debo restar este binomio. Entonces, de acuerdo al enunciado hay que analizar el enunciado para pensar y saber cómo debo escribirlo para poder efectuar la operación. Restar este binomio de este trinomio, lo que me está diciendo es, copie el trinomio, reescriba el trinomio, 5a a la 3 más 4a a la 2b menos 6, y a esta expresión quítele o réstele este binomio. Entonces diremos menos, recordemos que este menos debe afectar a todo el binomio, entonces va entre paréntesis, 3/4 de a a la 3 más 4a a la 2b. Bien, entonces una vez analizada la expresión que nos dan e identificados minuendo y sustraendo, entonces reescribimos el minuendo, 5a a la 3 más 4a a la 2b menos 6 menos, ¿cierto? Como los dos términos que están dentro del paréntesis son positivos, entonces al afectarlos con este negativo que está fuera del paréntesis, nos van a quedar los dos negativos. El opuesto de 3/4 menos 3/4 de a a la 3 menos, porque el opuesto de 4 es negativo 4a a la 2b. Bien. ¿Este término es el término de un polinomio? Sí, porque aunque hay una fracción, esa fracción es el coeficiente y no el exponente de la variable. Por lo tanto, ahí no hay problema. Entonces, términos semejantes. Recordemos que para identificar los términos semejantes nos interesa que la variable y su exponente sean idénticos. Entonces 5a a la 3 es término semejante con negativo 3/4 de a la 3. Bien, pues vamos a ver cuánto es 5 menos 3/4. 5 lo puedo escribir convenientemente como 20/4. Porque el 5 es como si tuviera un 1 en el denominador. Y para que me quede con el mismo denominador de 3/4, pues lo multiplico numerador y denominador por 4. Menos 3/4, voy a obtener 17/4 positivos. Esto, ¿por qué lo puedo hacer? Porque a 5 lo puedo escribir como 5 sobre 1, y 5 sobre 1 lo puedo escribir como, multiplicando numerador y denominador por 4, 20/4. ¿Y cómo supo que era por 4? Porque 4 es el denominador de la fracción que le quiero restar a 5. Entonces, me quedó
17 cuartos a la 3, 4a a la 2b y negativo 4a a la 2b son términos semejantes, pero son opuestos, por lo tanto se cancelan. ¿Me hago entender? 4a a la 2b y negativo 4 a la 2b son opuestos. Uno es negativo y el otro es positivo, pero el coeficiente es el mismo. No solamente la parte literal es la misma, sino que el coeficiente es lo mismo, por lo tanto se cancela. Y me queda menos 6. O sea que este binomio es la respuesta del ejercicio 2.